Fundamentalmente, casi en el cuadro, en el centro de la imagen, hay un caserío, viven aquí los habitantes de esta zona, los que cuidan de estos campos y demás. Incluso ya veis que hay un edificio exento, que podía ser pues donde se hacía el pan, no había panaderías, había que hacerse el pan, o podía ser la bodega de vino de Chacolí. También vemos que, por ejemplo, pues aquí hay un molino, es de viento. Al pie del dibujo está el río, donde se obtenía el agua pues para todo, para los animales, para la casa, para la limpieza, pues para todo. Aquí tenemos un representante de los cerdos. Después aquí tenemos las gallinas. Hombre, del cerdo ni hablo, Como decía, hay un dicho que dice, del cerdo me gustan hasta los andares. Evidentemente, pues es todo aprovechable. Después está la vaca. Es un evento importante, luego nos referiremos a ello, pero era un evento importante, quizá por su tamaño servía para ayudar al trabajo en el campo, y además aparte proporciona leche, piel, carne, etc. Después hay otros animales como son las ovejas, también leche, piel, carne, lana, importante para los vestidos, cabras. Y aquí, pues estas abejas, pues que parece que pasaban por ahí, pero tienen también su importancia. Las abejas producen miel. Bueno, hagamos un poquito de historia. En el año 1366, el conde Don Tello, señor de Vizcaya en ese momento, da el fuero del señorío a los fijosdalgo y labradores de San Vicente de Baracaldo. Si pudiéramos subir todos al monte al Algalario, veríamos que Baracaldo está cubierto. Y la mayor parte sería todo verde, todo vegetación, arbolado, etc. Y veríamos encima del Galindo, del río, un poco, casi llegando a él, veríamos una iglesia San Vicente Mártir y después veríamos unos caseríos alrededor, bueno, y las casas de los señores del pueblo, que también los había. Entonces, desde el siglo XIII, a lo largo de los siglos XIV y XV, aquí en Baracaldo y en el entorno hubo un gran declive económico acompañado de un descenso demográfico por la caída de la producción agraria y por enfermedades epidémicas. O sea, fueron años muy complicados y muy difíciles. Incluso ya en ese momento los poderosos despojan a los labradores de sus bienes, crean unos diezmos, unos tributos que ellos perciben a partir de los que existían anteriormente como realengos de la corona. Y luego otros efectos negativos son luchas de los banderizos totalmente estériles y sin ninguna otra pretensión que arrebatar, al contrario, al enemigo sus posesiones. Bien, esto ya creo que en algún momento lo habréis estudiado o lo estudiaréis en el futuro. Y ahora ya vamos a ver cómo era Baracaldo. Fijaros, en Baracaldo en el 1600 no se sabe ni cuánta gente estaba viviendo en Baracaldo. Tampoco se veía mucho, en Vizcaya se contaban 65.000 habitantes. Esto no se contaba uno a uno, ni había ningún censo que había que el ayuntamiento, sino que se hacía por fogueras, un sistema en el cual se cuentan las fogueras, las hogueras, y entonces se considera que según el tipo de hoguera hay 3 o 5 habitantes por cada una de ellas. Bien, en 1704, no hace más que 300 años, en Baracaldo solo había 996 personas. Si fuéramos uno de los edificios que están cerca de Macro, esas torres, seguramente hay más, en este momento, hay más vecinos viviendo en esas torres que los que había en una torre, que los que había en Baracaldo en esta época. En Vizcaya ya hay 77.000. A mitad del siglo XVIII hay 1.637. Esto es caber en un cine en día de estreno. Y ya casi 100.000, va cambiando los 100.000 en Bilbao. Bien, va así la cuenta hasta que, fijaros que poco a poco va subiendo, 1.600, 1.700, han pasado ya 30 años y nada más han subido 200 habitantes. Bien, en 1857 pues había 2.369. O sea, Baracaldo, ¿qué es? Pequeño. Baracaldo, ¿qué es? Cortito. Baracaldo tiene un buen espacio, pero sin embargo lo que no tiene son habitantes. Se vive de la agricultura. Cultivos de cereales, trigo y mijo,
básicamente en el huerto, porque lo que no hay son explotaciones intensivas. Los árboles frutales, pues básicamente era el manzano, que producía manzanas y además daba sidra. También la vid, más tardía y además da más trabajo que el manzano, es la vid. Y curiosamente en Baracaldo pues hubo abundancia de producción de chacolí, que luego veremos. Hay un momento en el cual ya en el siglo XVI empieza a llegar, y sobre todo en el XVII, empieza a llegar de América todos estos alimentos que hoy en día conocemos y que nos parecen que son nuestros de toda la vida. El monte siempre fue una reserva de riqueza por su explotación. Daros cuenta que el monte necesitaba, o mejor dicho, del monte se producía leña para hacer fuego en casa, madera también para construir las casas, para construir todos los elementos que podéis imaginaros, armarios, cocinas, todo. Y luego además también se utilizaba la madera para hacer carbón natural, carbón de madera. Y si había, se comía, y si no había, no se comía. ¿Qué comían? Pues raíces muchas veces. Raíces que las ponen hoy en día y seréis capaces de quedaros una semana sin comer por no comer esas raíces. Bien, eso era la explotación de subsistencia. Y si algo sobraba, se guardaba para la semilla, simiente o planta del año siguiente. Y si no sobraba, y si aún sobraba un poquito más, se iba a vender a Portugalete. Y ahí se iba a comprar o a vender, mejor dicho, a cambiar. Porque es que la moneda apenas existía. Había muy poca moneda, no había fábricas donde la gente pudiera tener un salario, y entonces lo que se hacía era cambiar. Te cambio 2 conejos por 2 gallinas, por ejemplo. Y luego el carbón vegetal, para las ferrerías que se obtenía con la madera de los árboles y también la madera para construir barcos. Esto también, pues hombre, el que podía trabajar en esto sí tenía su salario. Y luego, pues el agua de los arroyos se utilizaba para mover martinetes y barquines de las ferrerías, molinos para moler los cereales. Y pasamos a contemplar el caserío. Este es un caserío, está en pie hoy en día y es del siglo XVIII. No está en Baracaldo, es una pena, pero es muy bonito como podéis ver. Ya veis que gran parte de la construcción era madera. O sea, cuando un barrio, unas casas de un barrio, una de ellas ardía, se quemaban todas. Otro también muy bonito, hoy en día no funciona como caserío, pero también ya veis la madera, también arcos apuntados de estilo gótico, pues aquí también esto es muy señorial, aquí hay una balaustrada. Bien, la piedra es sillería, piedra de sillería, algo de argamasa, una construcción muy sólida, muy importante, sería seguramente de un linaje importante. En aquel entonces vivía todo el núcleo familiar, familia nuclear, vivía en el caserío, era grande y ahí cabían todos, las hijas solteras, los hijos solteros ya mayores, los abuelos, el tío mayor, y era un patrimonio, porque no pertenecía al señor que en aquel momento representaba al caserío, sino que pertenecía a la familia, y tan pertenecía que no se podía vender, lo veremos enseguida. Es una edificación, lo hemos visto, construida con piedra y madera, paredes de ladrillo, cubierta de teja acanalada, nombre propio, porque aquí hay una cosa también que os quiero decir, los apellidos que a veces, sobre todo cuando uno sale del País Vasco, y dice, pero ¿tú cómo te apellidas? Soy Landagoitia, no sé, ¿qué es eso? Pues hombre, yo suelo decir muchas veces, digo, pues mira, pues esto es Fuente Fría, pero dicho en euskera. ¿Y por qué Fuente Fría? Porque a lo mejor ocurre que junto al caserío donde se vivía había una fuente fría. Y entonces el caserío llegó el momento en que el propio caserío daba nombre y apellido a toda la prole familiar. El caserío daba de comer a toda la familia. Y claro, era un bien indiviso, y era un bien del que se vivía. ¿Cómo se vivía del mayorazgo si uno era propietario? Es que el asunto es que no era propietario, era la familia, era el clan, el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto, es decir, toda esa cadena era la que poseía. Yo casi era un usufructo, aunque luego hubo quien lo vendía más adelante.
Entonces, ¿qué sucedía? Pues que los segundones, es decir, los que venían después del mayorazgo, de ahí el nombre, los segundones del caserío salían de casa a otros lugares próximos o remotos, a la milicia o a la clerecía, los varones, las hijas al convento, monjas, al servicio doméstico, a atender en otras casas, servir de domésticas, o al matrimonio. Y todo esto que llevaba, pues lo que llevaba era sencillamente mantener la propiedad. Si había poco, no se podía repartir. Hay una cosa que también causaba muchos problemas, y es que en la posesión de una propiedad, un caserío, pues si había pasado unos años malos, pues tenía que pedir pasta, casi hasta para comer. Y entonces recibía hipotecas, que hoy en día, llamamos así hipotecas, pero que se llaman censos. Un censo era que alguien te dejaba, por decir algo, 200 ducados y te ponía de por vida. No tenía vencimiento, lo podían pagar 3 generaciones. Mientras fueras pagando cada año el 4 o el 5% de intereses, nadie te decía nada. Bueno, Baracaldo y su rico chacolí. Baracaldo producía bastante chacolí porque realmente en Bilbao era un gran consumidor de chacolí. Viñas para el recuerdo. ¿Dónde había viñas? Pues las había en Rontegui, esto está documentado, había en Rontegui, en el Alto de Luchana, en Cadalso, en Zarralta, Landaburu, Espinueta, en Yastrilla. Las tabernas en Baracaldo, es curioso, pero el tema de las tabernas venía obligado, o estaba regido por la Diputación, por el gobierno foral, eso que llamamos habitualmente las juntas de Guernica. Bueno, pues entonces son los que decían cuántas tabernas tenía que haber en cada pueblo, qué distancia, qué tenían que hacer, a qué tenían que sujetarse, y luego además, aparte de ello, guardar y pagar los impuestos. Como economía ajena a la agricultura, pues estaba el hierro, se explotaba en pequeña cantidad el hierro, en los montes de hierro están cerca, y aquí en el mismo regato pues también llegó a haber minas, de la que sacó mucho mineral. También se dedicaba muchos carreteros al transporte del mineral. Lógicamente, pues aquí tenían que ser, bueno, pues, madre mía, imaginaros sacando el mineral por unos caminos llenos de barro en invierno, con bueyes, con carros que se podían romper en cualquier momento, y luego además los carreteros, sabe Dios lo que dirían. Y había bastantes lugares donde se producía hierro y derivados del hierro, en ferrerías y fontanerías. Luego el carboneo de los montes, pues también, claro, todo esto del hierro necesitaba mucho carbón de madera, como dije antes. En los molinos de los ríos, pues también, se molía continuamente el maíz cuando llegó de América, y el trigo que existía, y luego pues otras actividades y también el comercio. Había gente que se dedicaba, hombre, también había, pues en los barcos que llegaban aquí había que aprovisionarlos. En esta de 1614, en su comienzo, dijeron que por cuanto a las ordenanzas con que hasta la fecha, dicha anteiglesia se había gobernado con ellas, estaban rotas y canceladas. Lo que quiere decir que antes de 1614 había otras ordenanzas bastante más antiguas. Y luego hay otra ordenanza ya después de esa anterior, de 1887, donde pues más o menos tiene igual sentido. Son más cortas, pero también tiene igual sentido. ¿Qué hacían? Regula los alimentos, las bebidas, pesas y medidas, tabernas, precios de alimentos básicos, obligaciones de los fieles regidores, de los alcaldes, usos de montes y llosas comunales, misas, procesiones, mujeres mundanas, vida ordenada. Esto sería una cosa más actual, porque esto ya es un ganado estabulado, que está, aunque está al aire libre, pero están cada uno en su espacio, están comiendo lo que les pone el cuidador, etcétera. Pero digamos que aquello respondería un poco a los tiempos que estamos comentando. Pues también el pastor de montaña, el pastor siempre ha sido el pastor. Ha ido con su perro, con sus ovejas, con su vara,
Estos son layas. Y ellas son layadoras, ¿eh? Vestido largo, pañuelo al cuello, la cabeza cubierta con el característico tocado del país, abarcas. Y aquí, pues esta chica ha ido a por hierba. La hoz, el cesto, cuando coja la hierba, cogerá el cesto, se lo pondrá encima de la cabeza o encima del hombro si puede. Esto era el oficio de aguadora. Esta señora está llevando agua, posiblemente sea una fotografía que no corresponda aquí, sino que sea de Bilbao, y está llevando agua a las casas. Mira, una pareja que se acaba de casar, monta el carro de bueyes, que será seguramente de él, monta el carro de bueyes y fijaros, todo esto es lo que llevan. Unas sillas, un arcón, ella con el bolso aquí, no es el de las joyas, porque no tendría seguramente. Él pues va de domingo, va aquí con el chalequito este de domingo, boina nueva, y se acaban de casar. Y ahora fijaros las bodas, qué líos montamos. Y aquí, pues esto es, mira, otras dos mujeres trabajando, es curioso. Sí, sí, eso sí, seguirle la pista al trabajo femenino, luego se lo contéis a Macute. La leche había que bajar con la burra, bueno, esto lo he llegado a conocer yo, las vendedoras de leche por las calles, con burra algunas y ya otras con furgoneta. Y aquí, fijaros cómo era la cosa, que están haciendo, esto es trigo, tiene pinta de que esto es trigo o centeno, es un cereal. Pero fijaros, lo están recogiendo con hoz. Ni máquina, ni siquiera una guadaña, con hoz. Las lavadoras de entonces, normalmente había unas piedras planas que estaban en el borde del río junto a la orilla. Aquí ya tiene una tabla de madera. Y bajaban, mujeres también, bajaban con estos cestones llenos de ropa a lavar al río. Era uno de los modelos de lavadora. Más modelos de lavadora, Y después, esto está con un vellón de lana, una rueca, y está haciendo lana para después hacer prendas con ella. Lana que procede, evidentemente, de las ovejas. Ya veis el caserío, que esto es una parra que ha subido por ahí, etc. Lo que os he dicho anteriormente, el caserío, este ya veis, es de mampostería, únicamente los bordes ya son de piedra más elegida. Y ahí pone caseríos y chacolís. Es que pasa una cosa, en el propio edificio donde se daba donde se hacía también se vendía el chacolí, no era un bar específico, se vendía el chacolí. Esto es un caserío y aquí sencillamente montan una mesa, ponen un banco, la señora o el señor saca el chacolí, se lo pone a los clientes y se lo beben ahí. Ya veis, ahí tiene parras. Esto pues sería el cultivo de un viñedo, y es que están aquí, esto está haciendo la vendimia y este se la lleva al hombro. Aquí están trabajando las viñas, y un trabajo característico doméstico era pues el trabajo que hacía la mujer de hacer los embutidos. Aquí, aunque está en pequeño, esto es todo madera, esto sería para hacer surcos en el suelo, un arado, y todo es madera, muy pequeño desde luego, porque veis que aquí nada más una persona lo maneja. Y después, esto lo que se usaba en los fuegos bajos, en la chimenea, en la cocina, encima de estos trébedes, creo que no digo mal el nombre, se ponía pues una olla para hacer la comida. Pues Medina del Campo era el gran mercado, yo no sé si vienen de Reyes Católicos o algún rey anterior, posiblemente es anterior, pero no lo sé, donde se hacía el comercio. Entonces, claro, se podía comprar allí, pero fijaros cómo había que ir, porque no había carreteras, O sea que otra de las cosas que también conviene que sepáis. Después aquí, bueno, pues tenemos la ría al lado, en Bilbao tenía relación con muchísimos puertos, esto era muy normal, el transporte marítimo.